Para mí es un honor y un gusto presentar al profesor Raymond Burger. Raymond se graduó de doctor en la Universidad de Stuttgart en 1996. Actualmente es profesor titular del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción en Chile, y en tan corto tiempo desde su doctorado ha podido consolidar una admirable carrera como investigador y muy en especial como analista numérico. Sus problemas de investigación generalmente están asociados con problemas que le interesan también a profesionales de otras áreas. Por eso es un representante importante de la investigación en matemática aplicada. Haciendo revisión de su vida académica, me doy cuenta que ya está rondando los 120 artículos publicados en revistas. Es coautor de un libro, tiene cerca de 40 contribuciones en capítulos del libro. Y algo que nos motiva mucho a nosotros a escoger a Raymond como el plenarista en matemática aplicada es su confianza en nosotros. Raymond ya ha graduado de doctor en la Universidad de Concepción, 2 de nuestros estudiantes, y está dispuesto a seguir recibiendo algunos otros. La única condición es que sean buenos y que quieran trabajar. De verdad que es un gusto tener aquí a Raymond, que es una de esas personas que son capaces de enfrentar todas las fases que tiene el estudio de la matemática aplicada en el área del análisis numérico, la fase de modelamiento con ecuaciones diferenciales, la fase de computación en el computador, la fase de poder demostrar que las aproximaciones son buenas utilizando la matemática correspondiente. En la tarde de hoy, el título de la charla es Models of Sedimentation Processes, Theory, Numerics and Applications. Los dejo entonces con el profesor Burger. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la introducción y también gracias por la invitación a exponer aquí y muy buenas tardes, profesores, estudiantes y autoridades. Quiero presentarles el tema sobre modelos matemáticos de procesos de sedimentación, teoría numérica y aplicaciones. Esto es mi investigación que estoy realizando en el Centro de Investigación de Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción. Quiero decirles que mi investigación también fue bien motivada por contactos con ingeniería, con colegas de ingenierías de diferentes áreas. Y empecemos con la motivación de esta área. Estamos mirando la sedimentación de partículas pequeñas sólidas en un fluido viscoso y esto es un proceso que es una operación unitaria fundamental tanto en procesamiento de minerales como tratamiento de aguas servidas. También aparecen aplicaciones de medicina, geofísica y volcanología. Obviamente se necesitan modelos matemáticos para describir la simulación, el diseño y el control tanto de procesos industriales y el diseño de sus equipos. Aquí este tema, como veremos, lo queremos considerar a gran escala, es decir, nos interesan descripciones macroscópicas que se refieren a la escala de operaciones unitarias y a fenómenos de largo tiempo. Entonces, vamos a considerar descripciones de procesos sólido-líquido a nivel de medio continuo. Y la intención es ilustrarles que incluso en el marco más simple posible, modelos comunes de esos procesos llevan a
ecuaciones diferenciales parciales no lineales y que dependen del tiempo. Y el análisis matemático y numérico de estas ecuaciones, bajo las características de esta aplicación, ha estimulado investigación original. El interés precisamente en Chile en estudiar este tipo de modelos proviene de la aplicación en la industria minera. Como saben, digamos, el sector económico más importante de Chile es la minería del cobre. Las minas de cobre están ubicadas principalmente en el desierto, en zonas áridas. Por otro lado, el procesamiento de minerales requiere de grandes cantidades de agua, entre otras para procesos de flotación. Entonces, como el agua es un recurso bien escaso y caro, uno trata de recuperar las mayores cantidades de agua posible de esos procesos. Por lo tanto, se utilizan ese tipo de estanques llamados espesadores, que recuperan el agua de relave, de procesamiento de minerales y con el propósito de poder recuperarla y inyectarla nuevamente al proceso. Entonces, TARES desea entender y describir el funcionamiento de tales equipos. Esto fue la motivación original de mi investigación, también vinculada con académicos del Departamento de Ingeniería Metalúrgica en Concepción. Últimamente se han visto otros procesos que igualmente requieren la descripción del mismo proceso. Esto es el esquema de una planta de tratamiento de aguas servidas, donde juega un rol importante el llamado proceso de lodo activado, Activated Sludge Presses. Sin grandes detalles, podemos mencionar que las aguas servidas, en primer lugar, se limpian mecánicamente en un clarificador primario, luego se vierten en un tanque de aeración donde tiene lugar un cierto bioproceso, y este bioproceso produce grandes cantidades de lodo, o sea, de material floculado mezclado con agua. Luego uno utiliza tal equipo llamado sedimentador secundario, secondary clarifier, para recuperar el agua y finalmente poner a disposición como agua fresca. Y por otro lado hay un reciclaje del lodo activado que nuevamente es inyectado en el tanque de aeración y por otro lado es depositado. Este proceso biológico entonces involucra aquí un equipo llamado sedimentador o secondary clarifier. Hay diversa nomenclatura que posee un principio de operación muy similar al del espesador en la industria minera. Bueno, el principio de estos equipos básicamente es el siguiente. Se trata de un equipo de operación continua. Aquí está la nomenclatura que depende de la aplicación, pero es esencialmente el mismo principio. Esto es un equipo axisimétrico que contempla aquí un flujo de entrada continuo de suspensión por separar. Aquí un rebalse. El agua purificada puede fluir hacia arriba, es colectada aquí. Y por otro lado, el sedimento sedimenta hacia abajo. Aquí hay un dispositivo que facilita el flujo o el movimiento del sedimento hacia la apertura de descarga. Este principio básicamente aprovecha la diferencia en densidad del sólido y del líquido y es operado en forma continua. La operación continua se debe al inventor Dor, un operador de mina de hace un poco más de un siglo. Para modelar tal equipo vamos a considerar algunas simplificaciones. Como ya ven, o como se puede suponer, aquí en tal equipo uno trata de evitar cualquier flujo lateral de agua o de mezcla, es decir, uno trata de operar el equipo de tal forma que la densidad o la concentración de sólidos solamente sea una función de la altura. Esto motiva una descripción unidimensional del equipo que se esboza aquí.
Esto es un equipo cilíndrico, aquí hay una fuente de alimentación, el flujo de alimentación se dispersa sobre toda la superficie del equipo y luego se sedimenta aquí, forma el sedimento es removido mediante una descarga y se recolecta el agua aquí mediante este canal circunferencial. Ahora, para entender el funcionamiento continuo del equipo, investigación muy temprana a nivel experimental, aquí realizada por esos autores hace casi un siglo, determinó que es fundamental el entendimiento y modelamiento del llamado proceso batch, o sea, el proceso de asentamiento de una suspensión en un envase cilíndrico. Y una de las observaciones principales que hicieron estos investigadores fue que se forma una interfaz cuando uno deja sedimentar una suspensión separada por agua. Esta interfaz es bien nítida, se mueve hacia abajo. Por otro lado, se forma la capa, el sedimento, sobre el fondo del equipo. Tiene diversas zonas de composición. Al final se obtiene un estado crítico o punto crítico cuando el agua y el sedimento se encuentran y luego el sistema permanece en estado estacionario. Revisemos ahora algunas ecuaciones de balance necesarias para describir el proceso. Como ya mencionamos, queremos describir tanto el sólido como el fluido como medios continuos. Y la principal incógnita que nos va a interesar es la función phi, la llamada fracción de sólidos volumétrica. V sub S son velocidades y si queremos trabajar con un modelo efectivamente, vamos a reemplazar estas fases con otras cantidades, es decir, V sub R, la velocidad relativa entre ambas fases, y Q, que es la velocidad en promedio de la mezcla. Entonces, reformulando las ecuaciones de balance de continuidad del sólido y del fluido, llegamos a estas dos EDPs, donde la segunda EDP para la velocidad de la mezcla es particularmente simple. Entonces, resulta que para un modelo que este formulado en una dimensión, esto me entrega simplemente que Q es una función del tiempo o incluso constante y solamente hay que introducir una hipótesis constitutiva para la velocidad relativa V sub R. El problema es que en 2 o 3 dimensiones el modelo no está completo así, hay que resolver ecuaciones adicionales de tal manera que la velocidad en promedio Q efectivamente esté determinada. Volviendo a una dimensión espacial, el modelo más simple en el cual se basa todo el modelamiento es el propuesto por Kinch, donde se supone que la velocidad relativa entre ambas fases es efectivamente una función de la fracción volumétrica phi. Entonces uno introduce esta hipótesis o análogamente, equivalentemente, uno supone que existe una función determinada de V sub R multiplicada por 1 menos phi y el modelo que resulta es entonces una ley de conservación escalar con un flujo F que es phi multiplicado por V de phi. Y tan simple que sea la hipótesis constitutiva o la función V sub R elegida, esto ya entrega una EDP no lineal de primer orden. Efectivamente, esto es una ley de conservación escalar SCL con flujo no lineal y en términos de este modelo tan simple, hay algo de retroalimentación, dejamos un poco, podemos estudiar algunas propiedades esenciales que gobiernan la investigación de tales modelos. Veamos en general una ley de conservación escalar, aquí formulada en términos de una incógnita U con un flujo F y con dato inicial
donde se supone que las funciones f y el dato inicial u sub 0 son suficientemente regulares, por ejemplo, suaves o suaves astrosos. Ahora se sabe que la solución U de una tal ley de conservación, donde es suave, es constante a lo largo de rectas llamadas las características, y este hecho se puede ser aprovechado para construir soluciones del problema a mano. Se sabe además que las características para diferentes valores de solución pueden intersectar incluso cuando la función U sub 0 es suave, lo cual se resuelve definiendo discontinuidades o saltos entre dos valores de solución adyacentes, y una tal discontinuidad debe propagarse con una velocidad dada por esta condición conocida como condición de Rankine-Hugoniot. Ahora podemos trabajar con soluciones que sean o suaves o donde sean discontinuas. Esta condición es satisfecha. Lamentablemente se sabe que tales soluciones débiles no son únicas. Tenemos un concepto de solución débil que define U siendo ser una solución débil de una ley de conservación si se cumple esta identidad, la cual surge de multiplicar la ley de conservación con una función phi test y luego moviendo las derivadas desde la incógnita hasta la función test. Entonces se necesitan criterios adicionales que aseguren la unicidad de una solución débil. Esas son las llamadas condiciones de entropía. Se sabe que tenemos que agregar principios adicionales para que una discontinuidad sea físicamente admisible, y se sabe que un salto o una discontinuidad aislada debe satisfacer la llamada condición de Olenek, es decir, las velocidades, la velocidad del salto debe ser relacionada con valores de la función S adyacentes de esta manera. Si esto no se cumple, hay un argumento geométrico detrás, entonces un salto debe ser reemplazado, por ejemplo, por una onda de rarefacción. Otro importante aporte a la teoría de leyes de conservación escalares fue la teoría de Kruskov, que demostró que una solución débil puede ser llamada una solución de entropía si se cumple esta identidad, donde aparece un parámetro k y la función, el valor absoluto de U menos k, es la llamada función de entropía. Yo quiero solamente mencionar esta desigualdad aquí para mencionar que se puede verificar fácilmente con un esquema numérico, al cual me voy a referir en un momento, satisface una identidad de este tipo aplicando un conocido argumento de Lax-Bentdorff. Finalmente, menciono que, por supuesto, una solución definida como solución de entropía mediante este concepto es única. Efectivamente, tenemos aquí un principio de contracción en L1 entre dos soluciones U y V de la misma ley de conservación. Esto, por supuesto, implica, cuando elijo el dato inicial de U igual al de V, que una solución de entropía es única. Esto es prácticamente, en un contexto muy simple, el marco de soluciones de entropía en el cual se mueve luego la investigación original alrededor de modelos de sedimentación. Antes de esto, quiero mencionar que estos principios son suficientes para construir soluciones. Aquí tenemos un caso simple, una ley de conservación que describe sedimentación de una suspensión con concentración inicial phi sub 0. Esto es la función fb que describe este material. Esto es la concentración, el valor de fb. Esto es el tiempo, esto es la altura. Entonces, la apropiada condición de Rankine-Hugoniot, por ejemplo, pronostica que la interfaz entre suspensión y agua desciende con esta velocidad dada y que además se forma aquí entre el sedimento y la suspensión inicial una onda de rarefacción.
Esto es una construcción que puede ser ejecutada y que por lo menos en este caso simple permite la solución exacta del problema. Además, aquí se observa una interfaz curvada que se propaga con una velocidad variable y hemos hecho un análisis que demuestra que a partir de la forma de esta curva, quizás medida experimentalmente, se puede recuperar parte de la función fp. Ahora vamos a partir de este setting simple, mencionar cuál será el contenido de la charla. Yo quiero en primer lugar referirme a un modelo de espesador clarificador unidimensional y destacar la importancia del efecto de compresibilidad del sedimento, el cual da origen a un término difusivo fuertemente degenerado y al ingrediente de flujos en promedio divergentes, lo que genera una función flujo de este modelo, que es una función discontinua en la coordenada espacial X. Alrededor de esos ingredientes, que no han sido tratados en otros trabajos, realizamos estudios de buen planteamiento y de convergencia de métodos numéricos. Luego, investigación más reciente se concentra en modelos multidimensionales con acople entre un submodelo de transporte, o sea, el que esencialmente me entrega la velocidad de la mezcla Q, con un modelo, el modelo de flujo y un modelo de transporte que me entrega la concentración phi. Aquí se ha generado recientemente un nuevo método, los llamados métodos de volúmenes, elementos finitos discontinuos, y se pueden realizar simulaciones en dominios dos y tridimensionales. Esto será un poco técnico y quiero en un lenguaje simple mencionar lo que ha sido últimamente el tema de nuestra investigación dirigida hacia las aplicaciones. He mencionado que en primer lugar me interesaban aplicaciones en procesamiento de minerales que luego han sido extendidas al tratamiento de aguas servidas, y aquí resulta que con argumentos simples uno puede hacer un gran aporte en encontrar mejores discretizaciones en este área. Bueno, vemos primero el tema de modelos de espesadores clarificadores unidimensionales, concentrándonos en primer lugar en procesamiento de minerales. Aquí aparecen materiales, o sea, suspensiones de pequeñas partículas en agua u otro líquido que se comportan como un polvo, como arena. Ahora uno quiere acelerar el proceso de sedimentación agregando a esto una sustancia química, el llamado floculante, que convierte esta suspensión en una suspensión floculada. El principal efecto es que los flóculos forman unidades sólidas que asientan con una velocidad mayor que las partículas individuales. Por otro lado, la relevancia de considerar suspensiones floculadas en tratamiento de aguas servidas es evidente porque se trata de material biológico que proviene de un bioreactor. En términos más matemáticos, el principal efecto de este estado de materia es la formación de capas de sedimento compresibles caracterizadas por isolíneas de concentración o isolíneas de densidad curvadas. ¿Ya? Es decir, son isolíneas que primeramente salen curvadas y luego se ponen horizontales. Veremos enseguida un ejemplo. Aquí la teoría subyacente pues, dice que existe una concentración crítica o un Hale point, o sea, un determinado valor phi sub c, en el cual las partículas empiezan a tocar y establecen contacto permanente, luego esfuerzos sólidos pueden ser transmitidos. Este valor crítico phi sub c entra aquí en la definición de una llamada función esfuerzo efectivo de sólidos, que es una función característica para cada material considerado,
esta función, o mejor dicho, su derivada, se anula siempre que phi es menor o igual a phi sub c, y por otro lado es una función positiva. Realizando el modelamiento correspondiente y simplificando las ecuaciones resultantes, un paso que voy a omitir ahora, se obtiene una nueva ecuación para la velocidad relativa sólido-líquido, que está aquí. El sumando 1 aquí en paréntesis corresponde a la expresión que ya hemos visto, y a eso se agrega ahora un segundo término que caracteriza la compresibilidad del sedimento. Si lo insertamos en la ecuación cinemática que ya hemos estudiado, entonces obtenemos esta ecuación aquí. Esto es una EDP formalmente de segundo orden, o sea, con un término difusivo en el lado derecho. Estos son términos que ya hemos visto. Y aquí aparece la segunda derivada con respecto a x de una función a de phi, la cual es a su vez la primitiva de una función a minúscula. Entonces, esto es una manera de reescribir aquí un término de difusión no lineal. Para la discretización y el buen planteamiento de esta ecuación ha sido fundamentalmente importante reescribir esto de esta forma, y quiero destacar que a de phi tiene esta función sigma y prima como factor. Luego esta es una función positiva para este rango de argumentos, sino nula. Entonces observamos que este término aquí se anula siempre y donde phi es menor o igual a phi sub c. Por lo tanto, la EDP resultante es parabólica hiperbólica, porque donde sucede esto es cero, o fuertemente parabólica degenerada. Esta propiedad, digamos, no ha sido estudiada antes de que haya surgido este modelo, y en parte contribuyó al interés que últimamente ha habido en el estudio de este tipo de ecuaciones. Ahora, para la sedimentación batch, cuando consideramos un envase cerrado, se tiene que Q igual 0, y luego condiciones de tipo flujo cero en ambos extremos. Voy a adelantarme a un ejemplo numérico que ilustra este efecto. Aquí se muestra una solución en dos diferentes maneras. Este es un plot 3D de phi versus el tiempo t y versus la altura z. Se supone que inicialmente en la parte superior esté localizada una suspensión, una mezcla con una determinada concentración. Después de un tiempo el material puede fluir hacia abajo, se acumula en el fondo del equipo y forma aquí una capa de sedimento. Quizás es más instructivo ver la misma solución desde arriba, entre comillas. Esto es un plot donde aquí está el tiempo t, la altura, la zona celeste es donde la solución asume el valor 0, el café oscuro es la zona donde la solución asume valores mayores que phi sub c, y aquí en este sector la solución asume valores menores que phi sub c. También hemos trazado algunas isolíneas. Observamos que son curvadas aquí, donde phi es mayor que phi sub c, y por lo tanto la EDP es parabólica, y aquí en este segmento la EDP es de primer orden hiperbólica, por lo tanto las isolíneas son rectas. Vemos además que la ubicación de la interfaz donde la ecuación cambia de tipo no es conocida a priori, y por lo tanto requiere de métodos numéricos que automáticamente aproximen esta interfaz. El método numérico más simple que hace esto está descrito aquí. Aquí tenemos una discretización del intervalo de interés 0L en capas de una delta X, denotadas aquí, y además se supone que delta T, la discretización espacial y temporal y la espacial, están acopladas mediante esta condición, la llamada condición CFL. Entonces, podemos directamente escribir un esquema completamente discreto
que me entrega la solución aproximada del proceso. Son en total n incógnitas, n mayúscula incógnitas que se actualizan capa por capa de tiempo. Aquí en el lado derecho utilizamos flujos numéricos, en primer lugar flujos numéricos convectivos que surgen de la teoría de métodos numéricos para leyes de conservación. Se pueden utilizar, por ejemplo, el llamado método de Godunov o el flujo de Enquist-Ocher. Esto genera los términos G, J más o medio, N, que discretizan el flujo convectivo. El flujo difusivo es discretizado en esta manera. ¿Ya? Aquí considero la primitiva de la función de difusión, de la cual se toman segundas derivadas. De esta manera aseguro que el esquema que resulta cumple una propiedad importante, es un esquema monótono. Es decir, si tengo dos sets de datos donde uno es consistentemente menor o igual a otro, para todo i igual 1 hasta n, entonces lo mismo se satisface en la nueva capa de tiempo. Sin entrar en detalles, quiero mencionar que esta es la propiedad decisiva, también buscamos en contextos más complejos, que me permite concluir que el esquema converge a la solución de entropía. Esta es una observación realizada por Crandall y Maida en este trabajo bien referenciado, y este principio fue extendido por Ifje y Carlson a ecuaciones parabólicas fuertemente degeneradas. Esta ventaja, por supuesto, viene a un precio. Se sabe que esquemas monótonos para leyes de conservación son solamente de primer orden. Bueno, a partir de esto, queremos empezar o describir adicionalmente la necesidad de trabajar con flujos continuos. Por lo tanto, viene aquí una descripción idealizada de un espaciador clarificador con solamente una coordenada espacial, con una fuente de alimentación, dos zonas de clarificación y espaciamiento, con un nivel de rebalse, un nivel de descarga, y este equipo bien simplificado es controlado por tres variables, un flujo Q sub R, un flujo Q sub L, o uno de ellos y el flujo de alimentación. A eso se agrega una variable phi f, que es la carga del flujo de alimentación, o sea, el contenido de sólidos que entra al equipo. Tal modelo fue analizado, estudiado, y es el modelo más simple que completamente describe el funcionamiento de tal equipo. Las complicaciones que surgen a partir de estas hipótesis son las siguientes. La ecuación gobernante nueva tiene aquí un parámetro discontinuo, gamma 1, un switch que distingue entre el interior y el exterior del equipo, un parámetro gamma 2 o Q sub L, que es el flujo convectivo superimpuesto o el llamado bulk flow, y esto ya entrega aquí una función G de flujo que depende en forma no lineal y también discontinua de la posición espacial X. Entonces, este equipo, si insistimos en modelarlo en una dimensión espacial, genera la necesidad de estudiar leyes de conservación de ecuaciones con flujos discontinuos. Por ejemplo, si esto es la función fb cerca de un rebalse, tenemos una transición entre esta función desde el interior y la lineal en el exterior del equipo. Esto porque se supone que afuera del equipo ambas fases se mueven con la misma velocidad, por lo tanto se apaga el término que describe la velocidad relativa. Los temas matemáticos que se han abordado para este tipo de modelo son la novedad de tener que tratar con una función de flujo que depende en forma discontinua de X. La ecuación es fuertemente degenerada parabólica, que la difusión degenerada se apaga fuera del intervalo. Además, demostramos la unicidad de soluciones del modelo y la convergencia de un esquema de diferencias finitas monótono a una solución de entropía de este modelo debidamente definida.
Los resultados, en algún ejemplo, son los siguientes. Aquí tenemos un eje horizontal, la concentración, un eje vertical, la profundidad. Esto es Z, aquí tenemos Z igual 0, el punto donde se alimenta el equipo. Y aquí hay un montón de perfiles que son perfiles estacionarios, o sea, se consideran soluciones estacionarias del modelo que varían según el valor de la variable phi sub f, la carga o el flujo, el contenido de sólidos de la alimentación. Entonces se pueden caracterizar estados estacionarios del modelo y vemos que si levemente subo phi sub f, entonces obtengo perfiles compuestos que tengan aquí una punta precisamente en el punto de alimentación. Esta es información que necesita el operador del equipo y es sobre todo información para el diseño. Las soluciones numéricas, aquí hay algunas ilustraciones antiguas, son las siguientes. Supongamos que este es un equipo cilíndrico y este es una variante, uno con área variable. Yo puedo ahora demostrar el efecto del cambio paulatino del valor de phi sub f desde valores moderados a valores menores, valores mayores y hasta 0. Esto entrega figuras como esta, donde aquí tenemos la profundidad, aquí el tiempo, aquí la concentración y esta superficie un poco colorada ilustra la respuesta del equipo. Ahora, todo esto se refiere a modelos unidimensionales, sean equipos cilíndricos o equipos donde puedo, por ejemplo, suponer que el área es variable y tengo un flujo cuasi unidimensional. Sin embargo, es bien sabido que el mundo no es unidimensional y que queremos proceder a estudiar otros procesos, tales como la sedimentación en un canal inclinado, donde se llena aquí donde obviamente la solución del proceso no es unidimensional, o yo quiero estudiar un equipo axisimétrico, es decir, tengo aquí el equipo esquemático, que ya hemos visto un par de veces, con una superficie de alimentación, una zona, una superficie de rebalse, una superficie de descarga, y un modelo suficiente puede ser basado en la hipótesis de que la solución y el fenómeno del flujo son axisimétricos, por lo tanto puedo trabajar con una parte de la sección transversal, donde aquí tenemos el radio R y aquí la altura Z. ¿Ya? Y sobre este segmento quiero resolver el modelo completo. Tal como ya mencionamos, aquí hay que extender el modelamiento hacia modelos acoplados de transporte y de flujo, es decir, hay que resolver para la velocidad en promedio de la mezcla, denotada por U aquí, porque esta no se puede determinar a partir de estas ecuaciones. Un problema modelo que fue recientemente estudiado es de la siguiente forma. Yo tengo aquí la primera ecuación, es la versión multidimensional del modelo ya estudiado, con un término convectivo no lineal, aquí un término de transporte, aquí el término difusivo, y este U juega aquí, en este contexto, el rol de la variable Q en el contexto anterior. Este U se determina aquí por una versión del sistema de Stokes, donde aquí tenemos una función de viscosidad no lineal, aquí un término de acoplamiento, y la tercera EDP aquí es divergencia U igual 0. Aquí la problemática en tratar este sistema es la siguiente. Para resolver esto para phi, tengo que conocer la velocidad en promedio U y a su vez la principal fuerza motriz del movimiento de la mezcla son variaciones en la fluctuación de la densidad, la cual afectan aquí este término. O sea, las variaciones en phi son la fuerza motriz para el movimiento de la mezcla y a su vez la evolución de la fracción volumétrica depende de esta velocidad. Entonces, tenemos en este sistema
diversas incógnitas, la velocidad de la mezcla U, la concentración phi y el campo de presión P. Aquí se enumeran algunas hipótesis donde yo quiero solamente destacar de que los ingredientes de la ecuación de transporte, o sea, la función kappa de phi y f de phi, son ingredientes motivados por el modelamiento unidimensional. O sea, se puede reciclar o reutilizar lo que se ha desarrollado antes, pero aquí todo en el marco de un modelo más complejo. Obviamente, el acoplamiento entre los fenómenos de transporte y de flujo es el principal desafío de ese tipo de modelos. Queremos entonces desarrollar un esquema que tenga diversas propiedades para resolver este modelo, conservación de masa, robustez y la posibilidad de realizar un análisis de errores en L2. Para tal efecto se ha desarrollado un método llamado método de volúmenes elementos finitos discontinuos DFVE, que recientemente se ha publicado en un artículo que se indica. Aquí quiero mencionarles solamente que la factibilidad de un tal planteo depende de algunas simplificaciones y modificaciones del modelo original. En particular, hay que pedir que la función kappa, que es el coeficiente de difusión no lineal, sea una función Lipschitz continua y estrictamente positiva. ¿Ya? O sea, todavía no hemos visto cómo incorporar un coeficiente de difusión fuertemente degenerado en tal tipo de métodos. Aquí se utiliza entonces este tipo de expresión para kappa de phi, se agrega aquí un término positivo, por lo tanto esto siempre es positivo y esta constante que se agrega aquí fácilmente se puede interpretar como autodifusión hidrodinámica. Además, supone que la viscosidad de la mezcla es una función no lineal dada aquí. El principal aporte de métodos DFVE es una combinación entre aproximaciones de tipo discontinuous Galerkin y de métodos de volúmenes elementos finitos mencionamos ya que las ventajas que surgen de este planteo son la conservación local de masa, la flexibilidad para trabajar con flujos numéricos exactos y error de análisis de error en L2. La principal idea es la siguiente: se utiliza una malla primal dual, esto está aquí mejor entendible en 2D. Esto es un típico triángulo de una discretización de elementos finitos del modelo original, y aquí se define una malla dual definida por estos triángulos definidos por el baricentro de cada elemento y estas puntas. El principio de la construcción del modelo es básicamente el siguiente, y después voy a saltarme algo de descripción técnica. Se genera en primer lugar un método de volúmenes finitos integrando por partes sobre cada diamante, o sea, cada elemento de la malla dual, y este se reformula en términos de flujo a través de las fronteras. Luego se reescribe la formulación completamente en términos de ciertos integrales de volúmenes sobre los elementos primales, con ciertas excepciones, y se resuelve esto como un método de elementos finitos, pero a su vez es un método de volúmenes finitos. Voy a saltarme alguna información técnica y proceder directamente los resultados numéricos que en sí son interesantes. Un test de precisión de este planteo basado en una solución conocida, suave, dada, que entrega una solución que no tiene nada que ver con
el modelo original que motiva el análisis, pero que es suave conocida y se presta para realizar un análisis de error. Aquí observamos que diferentes errores, diferentes normas indican efectivamente una convergencia de segundo orden en términos de phi, o sea, de la concentración, y en primer orden en la velocidad u y la presión p. Además, este planteo entrega la necesidad de resolver ecuaciones lineales, no lineales, mediante una no linealización, y aquí se obtiene la observación de que 6 pasos de Newton son suficientes para la convergencia. Algunos ejemplos concretos que se han estudiado es la propagación o el movimiento de una suspensión como corriente como gravity current. Estos autores han estudiado un sistema donde uno deja sedimentar una mezcla, luego se vierte el equipo y el sedimento y el material acumulado puede moverse de esta forma. Hemos aplicado el método para simular este proceso con los siguientes resultados. Aquí hay algunos parámetros numéricos y luego se obtiene lo siguiente. Esto es la solución de concentración antes de volcar el equipo. Un perfil que es una solución que está alineada con el eje longitudinal del equipo. Luego empieza a moverse la mezcla de la forma y forma perfiles en forma de S, y aquí tenemos las componentes horizontal y vertical y horizontal de la suspensión, es decir, se empieza a formar un proceso de circulación. Esto se acentúa más para tiempos más largos. Este es un problema modelo fácil de estudiar porque la geometría del dominio es muy simple. Luego hemos tratado de modelar un equipo más realista. Esto es un sedimentador continuo de una planta ubicada en Eindhoven, Holanda. Estos son datos reales. Aquí tenemos nuevamente una sección de un equipo supuestamente axisimétrico con una fuente de entrada. Aquí hay ciertos obstáculos y luego la mezcla se puede sedimentar aquí en esta sección casi cónica. Esta es la salida de rebalse y esta es la salida de descarga. Aquí hay también un montón de información técnica. Quiero mencionar solamente que lo que es típico es una concentración crítica muy baja para este tipo de material orgánico que se ha considerado aquí. La solución del modelo entrega lo siguiente. Empezamos con un estanque lleno de agua. Con esta configuración alimentamos con una concentración de 0.08 y solamente aquí empieza a entrar material al equipo. Después de un tiempo, vemos aquí que el material ya ha alcanzado este sector y empieza a acumularse en el fondo del equipo. Después de aún más tiempo, vemos que el material es estratificado según densidad, es decir, forma una composición de sedimento que es muy similar a lo que se logra mediante un modelo unidimensional. Bueno, y aquí vemos que lentamente sube el material y si no hacemos nada más, entonces va a salir aquí desde el rebalse, lo que es un efecto en general no muy deseado. Esto es la principal incógnita, la concentración. También podemos calcular lo que se combina aquí. La presión para cada tiempo y las componentes horizontales y verticales de velocidad. Aquí obtenemos graves indicadores de circulación de material. Finalmente, una configuración muy estudiada es el llamado efecto de boicot. Esto no tiene nada que ver con boicotear
un país o una aerolínea, sino que es un aporte que hizo un médico del mismo nombre, Boycott, en un artículo en la revista Nature. Este artículo es de este tamaño, o sea, fácil de revisar. Básicamente la observación era la siguiente: cuando tengo una suspensión y la dejo sedimentar en el equipo y lo inclino, entonces la producción de líquido claro es mucho más rápida que en base vertical. Es un médico, entonces él observó esto con, digamos, un cero, con, ¿cómo se dice?, cuerpos de sangre. Aquí tenemos una simulación hecha hace un par de años por un estudiante mío, Héctor Torres. Esto es un resultado obtenido en 2 dimensiones mediante un esquema de multiresolución, básicamente una eficiente implementación de un esquema de volúmenes finitos sobre una malla cartesiana, donde aquí presento simplemente un snapshot de la solución para diferentes ángulos de inclinación. Aquí resulta lo siguiente: esto es prácticamente el comportamiento correspondiente al modelo de Kinch. Esta zona azul, azul clara, esto es la suspensión original. Aquí se forma el sedimento y el azul oscuro es la zona de líquido claro. Vemos que cuanto más se inclina el equipo, tanto mayor es la zona de líquido claro ya formada en este instante. Y la explicación física de este fenómeno tiene que ver con la formación de una capa límite de líquido que corre hacia arriba debajo de esta pared inclinada. ¿Ya? Este es un principio que también se está aprovechando para el diseño de separadores y otros equipos para procesamiento de minerales y otras aplicaciones. Bueno, queríamos reproducir este efecto, pero esta vez en 3D, lo que genera este tipo de resultados. Aquí tenemos un tubo inicialmente lleno de suspensión. Esto es la presión y esto es la velocidad. Cuesta un poco representar un campo de velocidad tridimensional. Bueno, el resultado en cualquier caso es el siguiente, que después de un tiempo, voy a avanzar un poco rápidamente, se forma aquí efectivamente la capa de líquido y aquí un campo de velocidad que es quizás un poco difícil de ver, con flechas que apuntan hacia arriba, debajo de la zona superior y hacia abajo en la zona inferior. Entonces vemos que este modelo, o sea, este método por lo menos funciona adecuadamente para este modelo. También hay un análisis de error, etcétera, detrás de esto, el cual igualmente me he saltado. Finalmente quiero volver a un tema más simple, volviendo al tema modelo unidimensional. Aquí está el equipo que ya he mostrado. Hace un par de años tratamos de promover el conocimiento adquirido al estudiar otros modelos, al estudiar modelos en la industria minera, a plantas de tratamiento de aguas servidas, las llamadas wastewater treatment plants. Aquí esto es la ecuación gobernante del funcionamiento de tal equipo, que es prácticamente la misma, por supuesto hay cambio de notación, que para especiadores en la industria minera. Quiero mencionar lo siguiente, que acabo de mencionar que el flujo numérico que rige nuestro análisis matemático en este contexto unidimensional son flujos monótonos, tal como el conocido flujo de Godunov o el flujo de Enquist-Ocher. Entonces, después analizamos cuál es el flujo numérico que utiliza la gente, los expertos profesionales en el área de aguas servidas o ingeniería sanitaria.
y resulta que ellos prefieren una fórmula empírica, el llamado flujo de Stern-Ström-Witassowicz-Takacs. Básicamente se determina el flujo numérico entre dos celdas vecinas, tomando el mínimo entre los flujos, entre los valores de la función fb evaluada en cada una de las celdas. Esto este flujo es altamente utilizado en esta área y el trabajo original, que es en la revista Water Research, ha sido citado más de 500 veces. ¿Ya? Luego descubrimos que este flujo no es correcto, no es capaz, por ejemplo, de describir adecuadamente situaciones como esta, cuando material es inyectado en una fuente y fluye hacia abajo. En tal situación, esto es el resultado del método de Godunov y esto es el resultado basado en el método de Takacs. ¿Ya? Y la respuesta es muy simple. Cuando ocupa una tal función, uno se da cuenta que este flujo es consistente, pero no es monótono. ¿Ya? O sea, aquí fuertemente explicamos que tal modelamiento no es sólido porque no está basado en el flujo numérico que corresponde a conocidos resultados del análisis numérico. Bueno, luego publicamos algunas comparaciones tanto entre el flujo de Takacs y nuestro modelo y lentamente, digamos, en la práctica se está reemplazando este modelo ad hoc por el flujo numérico correcto. Quiero terminar aquí hay un tema adicional que tiene que ver con métodos linealmente implícitos. La mejora de métodos de integración de tiempo, que igualmente es un tema que nos interesa. Estamos estudiando últimamente métodos implícitos y semi-implícitos con la finalidad de hacer una contribución a simuladores que se están utilizando en la práctica. Todo este trabajo es resultado de colaboración con diversos colegas en muchos lugares, tanto con alumnos actuales, Camilo Mejías y Julio Carriaga. Otro tema que no se ha tocado en la presentación son llamadas suspensiones polidispersas, es decir, suspensiones donde uno distingue entre diferentes fases sólidas según tamaños y densidades de partículas. Esto lleva a sistemas de leyes de conservación, un tema interesante en sí, y este es el tema en el cual han trabajado hasta ahora los alumnos, estudiantes colombianos que mencionó Carlos, y hay otros colaboradores que están involucrados aquí. Finalmente, quiero mencionar que todo este trabajo sobre este tipo de modelos es parte del trabajo que realiza el grupo de análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales en la Universidad de Concepción, y somos conocidos por la organización de un evento llamado WANA PDE, el Workshop on Numerical Analysis of PDEs, un congreso internacional que estamos organizando entre 11 y 15 de enero en la Universidad de Concepción. Eso sería.